es arquitecta argentina, trabajó mucho tiempo en Córdoba, ahora está afincada en Buenos Aires, trabaja como investigadora, su trabajo ha sido publicado en infinidad de lugares, fundó la editorial 3060, ahora trabaja muy fuertemente vinculada a Un Día una Arquitecta, y ya nos ha acompañado en otras ocasiones, somos cercanos, somos amigos. Le agradezco nuevamente que pueda estar acá. Les invito a ver todo lo que ha hecho. En internet hay mucho trabajo publicado y trabajado editorialmente, etcétera, con Inés. Su trabajo ya tiene un carácter global por la importancia que ha tomado el tema en los últimos tiempos. Y bueno, nada, los dejo con ella. Muchas gracias, Inés. Bienvenida a Talca una vez más. Hola, sí. Bueno, hola a todos y todas. Les agradezco nuevamente la invitación aquí a Talca. Siempre es un placer volver. Yo ya estuve en otro seminario del territorio, así que esta es mi segunda vez, desde que no me aprobaron el primero y he tenido que venir a, a validar esta segunda vuelta. Mi trabajo se trata de... soy investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas que hay en Argentina, que es un organismo donde postulándose uno puede trabajar full time en investigación. Somos muy poquitos los arquitectos que estamos ahí, y eso permite profundizar sobre determinados temas. Trabajé mucho tiempo sobre metodologías propias de investigación a través del proyecto arquitectónico, y a partir de eso fui descubriendo algunos vacíos que existían, y todos esos vacíos tenían que ver con la ausencia de las arquitectas en determinados procesos de diseño. Entonces, a partir de eso y con un grupo de otras arquitectas, pensamos que podíamos trabajar mostrando en las redes, armar un proyecto para las redes, mostrando, publicando todos los días la biografía de una arquitecta. Y eso fue el inicio uno de los inicios del blog de Un Día una Arquitecta. Otro fue que cuando iba a los congresos, incluso uno de los que vine fue el seminario del territorio al detalle, había muy poca presencia de mujeres en estos eventos, que siempre lo he comentado me encargo de comentarlo con cada uno de los organizadores, y el primero como que estuvo abierto fue Germán en aquel momento, que me dijo, bueno, ¿por qué no armas una lista de arquitectas? Así podemos ir invitando. Y esas primeras listas que empecé a hacer para quienes organizaban eventos, después se transformó un poco en la base de los listados de las arquitectas que empezamos a publicar en el primer año, en 2015, de este sitio. Bueno, la historia de la arquitectura ha contado de manera muy diferente la producción de las arquitectas de los arquitectos, ¿no? Y ha omitido su presencia o ha desvalorizado sus aportes. Hay casos que son como bastante paradigmáticos, como este, que es el pabellón de Barcelona, que todos decimos Mies van der Rohe, que en realidad tiene una coautora que es Lili Reich. Esto ya incluso está, ya lo han reconocido la propia gente del pabellón de Barcelona, y hace un mes atrás la ha incorporado ella en su página web como coautora, si entran a la página. Es notable porque si ustedes se fijan, la obra anterior de Mies van der Rohe, anterior a trabajar con Lili Reich, hacía unas casas bastante burguesas, pintoresquistas, techos inclinados, de estilo, etc. Y ella, mientras tanto, antes estaba trabajando organizando exposiciones, ¿no? O sea que no es casualidad que este pabellón de exposiciones haya cambiado la forma de hacer la arquitectura de
de Mies van der Rohe. No solamente eso, sino que estos grandes planos de materiales que son característicos del pabellón, ella ya los usaba porque era la forma en la que podía exhibir los productos de la industria alemana. Es decir, estas grandes exposiciones en las que ella trabajaba, que incluso hizo en Estados Unidos, en toda Europa, eran exposiciones para mostrar el potencial de la industria alemana. Entonces, los grandes paños de vidrio, los grandes paños de terciopelo, etcétera, ya aparecen en las obras de Lili Reich antes de que aparezcan en las obras de Mies van der Rohe. De hecho, esta confusión de que ellos tenían los estudios separados, pero trabajaban asociados, ¿no? Y cuando estalla la guerra, Mies van der Rohe se va a Estados Unidos y la deja a ella a cargo del estudio, y no solamente a cargo del estudio, sino a cargo de su ex mujer y de sus hijos. Y ella le escribe cartas reclamando que envíe dinero para, bueno, no era el sitio más lindo para quedarse en Berlín en plena Segunda Guerra Mundial. Y ella, para salvar el archivo de Mies, alquila una granja y se lleva todo, y hoy nos llega el primer archivo de las primeras obras de Mies van der Rohe, gracias a que ella trasladó todo a una granja. Hoy todos esos archivos están en el MoMA, y al principio el MoMA juntó los archivos de ella con los archivos de Mies y los catalogó todos como si fueran de Mies van der Rohe. Y en la actualidad están recatalogando porque han entendido que son archivos de dos personas diferentes, ¿no? Que hay producción que se puede diferenciar y que están reconociendo también en el MoMA. Otra obra paradigmática de la arquitectura moderna, ¿no? Que la Casa Schroeder de Gary Ridwell, es quizás una de las primeras obras del movimiento moderno que tiene este espacio que fluye, este espacio digamos que está todo conectado, y lo que no se menciona o se menciona de una manera como particular es la participación de Trude Schroeder-Schader, que le da nombre a la casa porque muchos dicen que era la clienta o la amante de Ridwell. Sin embargo, ellos fueron socios durante muchos años. Ahí abajo está el afiche donde ellos publicitaban los servicios del estudio, están los dos. La dirección del estudio es la Casa Schroeder. Ella financiaba las obras. Gary Ridwell, antes de hacer esta casa, no había construido arquitectura, ella tampoco, o sea que fue como un experimento donde se lanzaron los dos. Están los diarios de ella donde va explorando todo lo que es la vivienda moderna y tiene recortes sobre las nuevas cocinas, dice cómo quiere vivir con sus hijos en este espacio, quiere poder verlos a los hijos, es decir, la planta alta de la casa es esta planta de espacio muy, muy conectado, y tiene que ver con las ideas que tenía ella de cómo quería criar a sus hijos. Y no solamente tienen esta obra, sino que tienen muchas obras más juntos, en colaboración. Otras obras, bueno, el caso de la Villa Mairea de Alvar Aalto, que tiene una socia, Aino Marcio. Todas las primeras obras de Alvar Aalto las hacen, juntos, las firman juntos, Estudio Alto, que era el estudio formado por ellos dos, pero los historiadores entienden que es él el que hace todo. Sin embargo, por ejemplo, ahora están los relatos, las investigaciones de la gente que trabajó en el estudio, lo que cuentan los hijos de ellos, que es tremendo, porque Alvar Aalto era un tipo bastante, bueno, muy creativo, pero también era alcohólico, no tenía capacidad para tratar con los clientes, se peleaba con los clientes. Entonces también había todo un trabajo que hacía ella que
digamos, de hecho, la dueña de la casa esta, Mayre Gulichen, es amiga de ella. Y incluso también ocurre lo mismo que con Rietveld y Schroeder. En su momento las publicaciones publican la obra en coautoría, y después los libros posteriores van eliminando a las arquitectas. Acá para Mauricio, que es fan de Louis Kahn, pero bueno, y que tenía una socia que era Antin. Antin tenía una cabeza matemática infernal, era muy amiga de Buckminster Fuller, que es otro arquitecto del momento que hacía este tipo de estructuras. Buckminster Fuller la admiraba a Antin. Y en este caso, en realidad no es Louis Kahn más Antin, sino que estas estructuras ella se quedaba fuera de hora explorando en estos proyectos experimentales, cuando terminaba el estudio. Pero después, acá tenemos cuando Louis Kahn hace una muestra en el MoMA, presenta estos proyectos con el nombre de él solo. Ella llama al MoMA para preguntar por qué no le había llegado la invitación para la apertura de la muestra, y le dicen en el MoMA porque usted no está en el catálogo. Imagínense el lío que se armó en ese momento. A partir de ahí las relaciones entre ellos dos se empiezan a deteriorar, además porque Louis Kahn tenía otras parejas y bueno, tenía como una vida personal bastante complicada, así que bueno, también otra de las cosas, vamos a volver, Louis Kahn hacía, antes de trabajar con Antin, una arquitectura moderna pero sumamente tranquila, y Antin queda embarazada. Louis Kahn era casado, entonces la envía a Roma para que no se arme un escándalo, y Antin decide, para aprovechar, estudiar con Pierluigi Nervi, estudiar cómo se utilizaba el hormigón. Entonces ahí tenemos, y cuando vuelve empiezan a aparecer estas obras de Louis Kahn de una materialidad del hormigón, de la geometría, que forman parte de esa etapa de su trabajo. Es notable porque algunos historiadores, como Kenneth Frampton, detectan que hay quiebres dentro de la producción de estos arquitectos, pero no terminan de atribuir a qué se debe, ¿no? Por ejemplo, dice el Kenneth Frampton, dice: el conjunto Baker es quizás de las obras más débiles de Alvar Aalto, y es la única obra que él hace solo, porque la hace sin Aino Marcio, porque Aino Marcio se muere y todavía no se asoció con Elisa Aalto, que es su siguiente mujer y socia. Y así vamos detectando en los libros de historia de la arquitectura, que son los libros que consultamos habitualmente para estudiar estos momentos de la historia de la arquitectura, y vamos detectando estas cosas. Y esta es una obra de la arquitectura moderna argentina, la Casa del Puente de Amancio Williams. Hoy sumamente deteriorada, que trabajaba con su socia Delfina Gálvez de Williams. De eso también hay montones de pistas y de rastros que trabajaban en conjunto. Están los carteles de obra, las primeras publicaciones que salen en las revistas argentinas de los años 40, etcétera. Aparecen ellos dos, y después todos van atribuyendo la obra solamente a Amancio Williams. Así que un poco la base de la investigación esta era entender dónde están las mujeres en la arquitectura, qué había pasado con ellas, cómo habían ido desapareciendo.
Bueno, ahí abajo vemos, esa es la planilla del Colegio de Arquitectos cuando uno quiere anotar una obra. Y acompañamos con una serie de frases que le llamamos el top 5, pero en realidad después hicimos un top 10 y ahora tenemos un top infinito porque seguimos encontrando de este tipo de cosas. Y este es Benito Mussolini, que en 1932 dice: la mujer debe obedecer, la mujer es analítica, no sintética. ¿Acaso ha hecho arquitectura en todos estos siglos? Dile que construye una cabaña, no digo un templo, no puede. Es ajena a la arquitectura, que es la síntesis de todas las artes, y esto es un símbolo de su destino. Está presente además de que, bueno, que es Benito Mussolini, que se hace, está presente esta idea de que la mujer no ha tenido participación en el mundo de la arquitectura. Y sin embargo, si empezamos a estudiar, empieza a aparecer que desde los momentos más tempranos de la historia, ellas están haciendo cosas. Esta es Octavia, que era la hermana del emperador Augusto, una mujer que también fue la esposa de Marco Antonio, que después se fue con Cleopatra, bueno, la historia como más conocida. Entonces, la historia la muestra como una mujer que fue abandonada por su marido, hace como hincapié en estas particularidades. Sin embargo, ella era una mujer que tenía una formación cultural increíble, que tenía un círculo de escritores, de filósofos, de poetas y de arquitectos. Vitruvio le agradece en la introducción de su Tratado de la Arquitectura, porque le dice que ella ha financiado, que le ha hecho un aporte para que él pueda dedicarse a escribir su tratado. Y también sabemos que financió la Eneida de Virgilio, es decir, que está presente fomentando la cultura en las grandes obras del momento. Octavia, en el siglo I a.C., construye estas galerías cuando se hace la operación urbanística del Campo Marcio en Roma, que es una operación que hace el emperador Augusto para mostrar su poderío. Entonces invita a todos los nobles de su corte. Augusto es el primer emperador del Imperio Romano, y quiere embellecer Roma. Entonces varios, como Agripa, que hace el Panteón, etcétera, hacen obras dentro de esta zona. Y Octavia hace estos pórticos que encierran a los dos templos en el medio, y al fondo tiene dos bibliotecas, que son dos bibliotecas en honor a su hijo, que había fallecido, y entonces tiene una biblioteca de griego y una biblioteca de latín ahí sobre el fondo. Queda muy poquito de lo que era ese pórtico, hoy queda ese resto que hoy podemos visitar en Roma. Bueno, y todo el pórtico estaba lleno de obras de arte. También tenía esta idea de: vamos a brindar este espacio para la ciudadanía, para que se protejan del calor de Roma, para que puedan disfrutar de las obras de arte, que además eran obras de arte relacionadas a las mujeres romanas. Los historiadores de la época hablan del pórtico que hizo Octavia, pero ya 50 años después, los historiadores siguientes asignan el pórtico a Octavio, al emperador, como que lo hizo él en honor de su hermana. ¿No? Estos 50 años más o menos es lo que hemos detectado tanto en las obras del movimiento moderno como en las obras del Imperio Romano que transcurren, porque a veces uno dice: no, si a mí me reconocen mi trabajo hoy, yo no sé si en 50 años ¿qué va a pasar? Porque es una constante histórica que, si las condiciones culturales no cambian, yo creo que va a ser muy difícil de cambiar. Aparecen otras referencias de mujeres en la historia de la arquitectura. Por ejemplo, se hace un concurso para la linterna del Duomo de Florencia,
Y se sabe que participaron cinco escultores, arquitectos, etcétera, proponiendo, y una fémina, ¿no? La fémina no tenemos el nombre de los otros cuatro tipos, de los cuales ganó Brunelleschi. Sí sabemos quiénes son, pero dice el anónimo fiorentino que es una fémina. Y así encontramos a otras que construyen, por ejemplo, Catherine Brissonnet, que construye el castillo de Chenonceau en el Loire, una obra que es Patrimonio de la Humanidad, es la obra más visitada del Patrimonio de la Humanidad de Francia en estos momentos. Cuando el marido se va a la guerra, y esto pasaba muchas veces con muchas otras nobles, cuento esta en particular, pero se iban y ellas quedaban a cargo de estas propiedades y se dedicaban a construir los castillos, a ampliarlos, a mantenerlos. Pero después la historia se le atribuye el castillo a Thomas Boyer, que es el marido, cuando sabemos que estaba en la guerra y que después muere en Italia luchando, o sea que nunca vio la obra. Esta es otra vez de Harwick, una inglesa. Era la mujer más, o la persona más rica de Inglaterra después de la reina Isabel I. Había ido creando su fortuna, había venido de un hogar muy humilde, pero se había ido por matrimonios, había ido como creando toda una serie de propiedades. Y una de las cosas que tenía como pertenencia era fábricas de vidrio. Entonces, si ustedes ven esta fachada del Renacimiento inglés, tiene mucho vidrio para lo que es lo normal de una fachada del Renacimiento inglés. Tiene un núcleo bastante duro donde están todas las chimeneas y los servicios, es decir, que hay una idea muy, como que hoy diríamos, funcionalista de cómo disponer los elementos dentro de esa arquitectura, y afuera tiene esta fachada vidriada. Los Smithson la mencionan a ella, mencionan este edificio por estas cualidades diferentes a las que tiene. Bess de Harwick tenía como mucha conciencia de esto, de que iba a ser eliminada de la historia, y hace muchísimas acciones para que quede su memoria, ¿no? Desde un testamento con muchísimas cláusulas y cosas, de toda su colección de arte y de tejidos, etcétera, cómo tenía que ser guardada por sus herederos, hasta incorporar, fíjense en el coronamiento, tiene las iniciales ES, que son Elizabeth, o sea, Bess de Shrewsbury, que era el título nobiliario de ella, ¿no? Gigante, las letras como diciendo, aquí está la firma de mi edificio. No solamente hace ese edificio, hace otros 3 palacios gigantes. El otro es Chatsworth, que es también uno de los lugares más importantes del patrimonio inglés. Y esta es la tumba de ella, donde, bueno, ahí estamos como muy chiquito, pero ella redacta ese epitafio, que es como una especie de currículum, donde ella dice: aquí yace Elizabeth de Harwick, constructora de las mansiones tales, tales y tales. Entonces es como que tenía como una conciencia de que quería dejar su firma en estas obras. Esto es en Roma, la capilla de San Luis de los franceses, de Plautilla Bricci, una arquitecta que en su momento estuvo reconocida por la Academia del Arte de Roma, es decir que todos sabían que era ella la que diseñaba esto, trabajaba para los cardenales, tenía como muchísimo trabajo. Sin embargo, la historia después atribuyó las obras a Braulio Bricci, que era el hermano, que era pintor y que no hacía arquitectura, pero bueno, era hombre. Y otros casos como Gertrude Jekyll, la paisajista inglesa, impresionante su obra, y Edwin Lutyens, que trabajan juntos haciendo estas mansiones
sobre todo en Inglaterra o en algunas en Francia. Y los libros, por ejemplo, que cuentan la historia de las obras de ellos, dicen, está ahí marcado, dice Sir Edwin Lutyens y Gertrude. Ella llamada por el nombre y el nombre, apellido y título nobiliario. Entonces, cuando uno lee todo esto, cree que ella es, no sé, la discípula de él, ¿no? Indagando un poco más en la historia, encontramos que ella tenía 50 años cuando lo contrata a él, que estaba recién recibido. Ella ya tenía muchísimas obras, había escrito muchos tratados de paisajismo y bueno, y las primeras obras de él, los primeros clientes de él se los consigue ella. Este es Edwin Lutyens cuando trabaja después sin Gertrude Jekyll. Ahí vemos la diferencia del aporte que hacía ella a este arquitecto. El tema de las paisajistas es sumamente interesante porque fue un campo como muy propicio para el desarrollo de la profesión para las mujeres. Este es Kate Sessions, hizo el parque Balboa en San Diego, que es un parque, fíjense la dimensión ahí en la foto aérea, tiene prácticamente la dimensión del Central Park, del cual todos sabemos y todos estudiamos, etcétera. Ella empieza con una cosa muy pequeña que es construir, le hace un canje al municipio, construye un invernadero para poder cultivar sus plantas, porque ella aclimataba especies nativas, etcétera. Y a cambio iba parquizando una zona de la ciudad y iba arbolando las calles de San Diego. Y bueno, y ella era muy activa, entonces se inventa eventos como el Día del Árbol en San Diego, convocaba a toda la población, la gente iba, ese día se plantaban, toda la ciudad plantaba árboles, etcétera. Lo notable cuando leemos los libros que hablan de ella es que la define como una horticultora y una agricultora. Mientras que si vemos, por ejemplo, un personaje como Burle Marx, que hizo básicamente lo mismo, parques urbanos, aclimató especies, tenía una formación autodidacta, es decir, hay muchos paralelismos en todo lo que es las biografías de ellos dos. Burle Marx es un arquitecto paisajista, ella es una horticultora. Bueno, Walter Gropius, el director de la Bauhaus, ¿no? Decía, nos pronunciamos básicamente en contra de la formación de arquitectos. No solamente se pronunciaba, sino que hacían una maldad en el cursillo de ingreso, que era poner notas diferenciadas a los varones y las mujeres, porque a partir del curso introductorio se podían elegir los talleres a los que se iban a dedicar. Entonces, así los varones se podían dedicar a los talleres de metal, de carpintería, de arquitectura, etcétera, mientras que las mujeres quedaban en los de encuadernación y textiles. Lo notable es que, o sea, uno puede decir, bueno, era el espíritu de la época, etcétera. No, realmente no, porque ya en esa época la República de Weimar decía que la educación tenía que ser abierta para las mujeres. Lo que pasa es que cuando abrieron la Bauhaus se les llenó de mujeres, entonces quisieron, bueno, equilibrar y además como segregar qué actividad le tocaba a cada uno. Lo notable, bueno, los talleres de metal y de madera consumían más material, ¿no? Esa era como una de las preocupaciones que tenía. Mientras que las otras, con los hilitos, los papelitos, bueno, listo, que hicieran eso. Y finalmente fueron las mujeres, las del taller de textiles, las que terminaron financiando la Bauhaus. Es decir, que ellas buscaron como los recursos a partir de este trabajo con las industrias textiles del lugar. Y esta era la forma en la que se estudiaba, ¿no? Se estudiaba arquitectura, la École des Beaux-Arts. Si vemos todo el paisaje masculino que había, no había mujeres. Fíjense arriba,
un detalle de buen gusto que era como propicio para que las mujeres entraran en estos espacios. Y las mujeres empiezan hacia fines del siglo XIX a intentar entrar en las escuelas de arquitectura. Algunas son rechazadas, como Emily Winkelmann, que finalmente obtiene un permiso especial, es decir, podían cursar pero no les daban el título. Y esta es la primera arquitecta de la historia. Mary Page se recibe en Estados Unidos en la Universidad de Illinois en 1878 y esta es una de las casas que hace, ¿no? Y es interesante ver cómo se fue dando esta aparición de las arquitectas, cómo fueron entrando dentro de las escuelas de arquitectura, porque hay un paralelismo interesante entre el acceso a los derechos políticos de las mujeres y el ingreso a las escuelas, el acceso a la educación, ¿no? Son cosas que van juntas, derechos políticos y acceso a la educación se van dando bastante en paralelo. La primera europea es en Finlandia, Noruega, los países nórdicos, Serbia. La primera latinoamericana es Julia Guarino de Uruguay en 1923. Finlandia Pisul en Argentina en 1927. María Luisa Dehesa en México, 1937. Seguimos con nuestro top 10. Carlos Scarpa dice: las mujeres no pueden ser arquitectas debido a su falta de gravedad. Esto lo decía en sus clases en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, donde yo estudié. Y también tenemos mujeres haciendo ciudades. Esta es la primera, la primera que tenemos registrada que diseña una ciudad y lo hace a través de un concurso. En 1911 ganan con Walter Mahoney Griffin, su marido y su socio, el concurso para la nueva capital de Australia, que es Canberra. Ella es un personaje muy interesante, había trabajado con Frank Lloyd Wright. Muchos de los dibujos que hacía ella, era una dibujante maravillosa, son atribuidos a Frank Lloyd Wright. Cuando él se va para Japón, la quiere dejar a ella a cargo del estudio, pero ella es ahí cuando decide abrirse por su cuenta y se presentan a este concurso. Es interesante también cómo aparece este urbanismo, que es un urbanismo que tiene que ver con formas suaves, la presencia del verde, la ciudad jardín. En el día de hoy la gente dice que es una ciudad muy amable y que es apta para tener niños, ¿no? Hay gente que dice que es una ciudad aburrida, pero otros dicen sí, pero si quieres cuidar niños, criar tus niños, es la ciudad ideal. Tiene estos parques con especies nativas. Y ella también desapareció de la historia hasta que ahora en el 2011 se cumplieron los 100 años del concurso y fue reconocida. Esta también, igual que la inglesa, esta que ponía todos sus datos para que sea reconocida su obra, cuando dibuja todos los arbolitos en planta o toda la parte de la vegetación, va dejando su firma metida dentro de estos planos, ¿no? Así que como recomendación, si algún día quieren que las encuentren nuevamente, hay que usar algunos de estos trucos. Itala Fulvio Villa es una arquitecta argentina, integrante del Grupo Austral, ¿no? El Grupo Austral es el grupo que ustedes conocerán más a Kurchan y Ferrari Ardoy, que fueron los que hicieron la silla BKF. Pero ella estaba en ese equipo, era compañera de ellos de la facultad, se recibe y los espera a ellos que terminen la carrera 2 años para irse todos juntos a dar una vuelta por Europa.
Allí contactan a Le Corbusier y Curchan y Ferrari-Godoy se quedan en París elaborando el plan para Buenos Aires con Le Corbusier, mientras que ella vuelve a Buenos Aires y hace toda la documentación y el registro para que se pueda hacer el plan. Se compra una cámara de fotos, toma notas, utiliza, desde las primeras que utiliza la aerofotogrametría, utiliza estadísticas, es de las primeras que hace un urbanismo, digamos, de tipo científico, donde las decisiones se tomaban a partir de datos. Y este es Le Corbusier presentando el plan de Buenos Aires, donde obviamente no aparecen ni ella, ni Curchan, ni Ferrari-Godoy. Le Corbusier fue como un gran ocultador de gente, ¿no? De mucha gente. Esta es la casa de Eileen Gray y Jean Badovici, también publicada en su momento por ellos dos. Le Corbusier tenía aquí abajo el cabanón, esa pequeña cabañita donde él se iba de vacaciones, pero iba y usurpaba la casa cuando ellos no estaban, les hace unos grafitis, bueno, hay todo como una historia bastante complicada con respecto a las relaciones, que se la quiere comprar a la casa y Lindgren no la quiere vender, etcétera. Entonces cuando hace todos estos murales, los publica en sus obras completas, pero no aclara de quién es la casa. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que esta casa era de Le Corbusier. Le Corbusier era de no aclarar este tipo de cosas con mucha gente que ha trabajado con él. Otra arquitecta que trabajó con Le Corbusier es Jane Drew, una arquitecta inglesa, pero en realidad tenía mucho trabajo antes de trabajar con Le Corbusier. Hacen con Maxwell Fry, que es el socio, hacen muchísimas obras, escuelas, urbanizaciones en África y en la India. En realidad es a ellos a quienes les encargan Chandigarh. Entonces, como se conocían todo el grupo de los Siam, Jane Drew decide invitarlo a Le Corbusier a formar parte del equipo ellos se quedan en la India todo el tiempo. Le Corbusier prácticamente no iba a la India porque decía que había sapos, mosquitos e indios. Y ella se queda ahí y forma a la gente porque había que construir esto de una manera particular. Ellos tenían, ya habían escrito, tenían como mucho estudio sobre lo que era la arquitectura de los trópicos, es decir, que el brise soleil y todo eso ya lo tenían elaborado y teorizado previamente. Y esto también, en la India, otras mujeres que participaron en el equipo de trabajo, Urmila Chowdhury, una de las primeras arquitectas asiáticas, y esta silla, Chandigarh, estos muebles que son atribuidos a Pierre Jeanneret, que es el primo y el socio de Le Corbusier, en realidad fueron diseñados por ella. Y cuando estudiamos el movimiento moderno, prácticamente no aparecen mujeres, y sin embargo había muchas mujeres participando en esta construcción, en esta nueva mirada de la arquitectura. Esta es una imagen del Siam, el Siam de la reconstrucción después de la guerra, donde fíjense la cantidad de arquitectas que están ahí en el... O por ejemplo esta, que es Elena Sirkusova, que fue vicepresidenta del Siam desde el 45 al 54. Todos conocemos a Le Corbusier, a Sert, a Gideon, que participaban, que dirigían el Siam, pero ella es prácticamente olvidada. Cuando vemos cómo estaban conformadas las comisiones de trabajo de los Siam, porque se repartían, digamos, temáticas para ir elaborando, Elena Sirkusova trabajaba sobre el tema de la vivienda, era la que sistematizaba todo el contenido sobre la vivienda, mientras que Le Corbusier y Gideon estaban en las comisiones de contacto con los políticos, en la parte más como del lobby. Es decir, que había toda una producción de contenidos que estaba haciendo ella, que además construyó muchas viviendas en Polonia,
entonces tenía una experiencia sobre el tema. Y también trabajó después de la guerra en la reconstrucción de las ciudades destruidas por la guerra, con lo cual toma una decisión que es reconstruir las ciudades tal cual, no hacerlas digamos, con un lenguaje moderno, sino que se reconstruye lo más fielmente posible la ciudad, y eso genera también como una especie de crisis, pero ella valoró en ese momento el volver a brindar digamos, esta identidad que había sido destruida. Y otras arquitectas también vinculadas a Le Corbusier, como Charlotte Perriand, que es la que diseña básicamente todos los muebles, ¿no? Muchos decimos el sillón Le Corbusier, que se vende, se comercializa como LC, y sin embargo son muebles diseñados por ella. En algún lado ella cuenta que llegó como digamos, a un convenio con Le Corbusier de que le pusieran también el nombre de Le Corbusier porque tenía así más marketing, ¿no? Que podía llegar más. Pero la que conocía cómo trabajar el caño de bicicleta, curvarlo, etcétera, toda la tecnología y todas estas cosas, incluso ella resuelve muchísimos de los interiores de las obras de Le Corbusier. Lo que pasaba con muchos arquitectos del movimiento moderno era que modificaban los edificios, modificaban el espacio, pero les faltaba esa comprensión de cómo era en lo cotidiano, cómo se podía transformar digamos, el hábitat. Y cuando Charlotte Perriand va a ofrecerle sus diseños a Le Corbusier, Le Corbusier le dice: acá no se bordan almohadones, aunque después recapacita y obviamente termina trabajando juntos. Digamos que estudiando cuáles son los muebles que diseñó Le Corbusier, hasta el momento que podemos certificar que diseñó Le Corbusier son los banquitos estos del Cabanon. Otras mujeres también hicieron aportes dentro del campo urbano en cosas que digamos que no aparecían en el urbanismo tradicional, ¿no? Después de la guerra quedan grandes huecos en las ciudades europeas y hay una serie de mujeres que empiezan a proponer cómo utilizar esos espacios y proponer el uso de esos espacios para los niños, ¿no? Digamos, el urbanismo hasta ese momento no tenía espacios para este usuario. Era un usuario que no estaba considerado dentro del urbanismo tradicional. No hay juegos de niños hasta que no aparecen las arquitectas diseñando espacio público, básicamente. En este momento ellas ya no solo que acceden a los derechos políticos, sino que empiezan a trabajar en oficinas estatales. Entonces tienen la posibilidad de hacer este tipo de propuestas. Estas plazas de Ámsterdam, en general las conocemos como que son de Aldo van Eyck, pero la que hizo la propuesta general para el plan de gestión de cómo iba a ser este urbanismo de abajo hacia arriba, donde los vecinos detectaban los vacíos y proponían qué se podía hacer en esos vacíos, es Jacoba Mulder, que es una urbanista holandesa que había trabajado con Van Esteren, etcétera, con los urbanistas más reconocidos de los Países Bajos. Este es Van Eyck. Y estas son las publicidades, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de las sillas, la silla esta, la lounge chair, dice diseñada por Charles Eames. Cuando en realidad la que diseñaba y la que trabajaba con los materiales y la parte, porque era diseñador industrial, era Rey, que la estamos viendo ahí. Cuando a él le dan lo reconocen como el arquitecto o el diseñador más importante del siglo XX, le dan el premio a él y a ella le dan un ramo de flores, ¿no? Entonces vamos viendo que cómo se va diferenciando cuando estaban trabajando
en equipo. Y otras también, como el juego de terraza para Vittorio Bonacina de Franca Gel, una diseñadora italiana, atribuido a Franco Albini. Después tiene que ir Franca a solicitar que le cambien a la empresa, que le empiecen a comercializar con su nombre, y finalmente se lo cambian. Acá está la segunda socia que decíamos de Álvar Aalto, Elisa Aalto, que trabaja. Ella es más joven que él, pero es la etapa en la que la obra de Álvar Aalto se internacionaliza, ¿no? Y eso no es una casualidad, porque ella era la que hablaba muchísimos idiomas, entonces iba a la Maison Carré, iba y se instalaba en Francia y llevaba la obra, o la iglesia de Riola, que estaba en Italia, iba, y incluso son obras que se terminaron, no esta, pero las otras se terminaron muchos años después de la muerte de Álvar Aalto. Ella continuó dirigiendo el estudio de Álvar Aalto 20 años después, donde terminó, completó y desarrolló las cosas que tenían los proyectos. O por ejemplo esta, la socia de Oscar Niemeyer, que es su hija, Ana María Niemeyer, con la que también diseñaban muebles. Bueno, tienen toda una línea de muebles que son atribuidas solamente hoy a Oscar Niemeyer, e incluso, no sé, hay una muestra del Pompidou que hubo hace poco, también pusieron solamente a Oscar Niemeyer. Y algunas de las pioneras. Esta es una de las primeras que construye. Este es el edificio de la mujer de la exposición de Chicago, Sofía Hayden, que era una chilena que se fue a Estados Unidos y ahí se formó como arquitecta en el MIT. Y concursó este edificio, lo ganó, y le hicieron la vida imposible mientras construía el edificio, que estaba loca, que no sé qué. Y terminó, una vez terminado el edificio, que fue el único que demolieron de toda la exposición, ella terminó abandonando la arquitectura. Bueno, voy a saltearme algunas. Gaia Aulenti, de las primeras que también que acceden a las obras a través de los concursos, ¿no? Los concursos son como muy importantes porque, dado el anonimato, eso les permitió acceder a las obras, a las arquitectas. Entonces, cuando Gaia Aulenti gana el Museo de Orsay en París, llaman al estudio, atiende ella y le dicen que por favor le comunicara con el arquitecto. y bueno, ¿no? Esto se da por supuesto que... en 1976, no hace tanto, la Unión Internacional de Arquitectos no admitía mujeres. Entonces, este grupo de arquitectas, entre las que está, no sé, Ana Bofill, Antin, etcétera, se juntan y hacen la Unión Internacional de Mujeres en la Arquitectura. Avanzamos con nuestro top 5, y esto, Patrick Schumacher, todavía no estaba tibia en la tumba de Zaha, y dice él: yo soy mucho más autor de la obra de lo que ella es. O en los libros de historia de la arquitectura, por ejemplo, no es que sea un libro buenísimo, pero lo muestra como bastante visualmente al tema, es de Charles Jenks, el libro, donde cataloga todos los arquitectos que hay dentro de 1960 a 1980. Fíjense, todas esas palabritas son nombres de arquitectos, y nombra a solamente 2 arquitectas en medio de todo esto, que son Gaia Aulenti y Diane Agrest, y omite al menos 3, que es porque nombra a los socios, pero no las nombra a ellas. Bueno, voy a pasar esto, Lina Bobardi, no me quiero ampliar, pero el tema con Lina Bobardi es que, por ejemplo, en la enciclopedia de Gustavo Gili de la arquitectura del siglo XX no está Lina Bobardi, ¿no? Creo que tiene 4 biografías de arquitectas, entre las cuales Lina Bobardi no está. Ahí están hemos hecho como unas estadísticas, unos porcentajes de los libros, estos canónicos que decimos, los libros que se utilizan en los programas de
de arquitectura, donde bueno, ahí tenemos los porcentajes: 0,5% de mujeres, 0,5% de equipos mixtos y 99% de varones. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver esto de la industria editorial? Bueno, también no solamente hay un tema de cómo se selecciona a las arquitectas, sino que, por ejemplo, cuando las arquitectas se incorporaban dentro de las publicaciones para escribir, como esta Sadie Spain, Pevsner no dejaba que firmara los artículos, mientras que a los otros como Herbert Reed, otros que escribían dentro de la Architectural Review, sí les permitía. Pevsner no les dejaba. Y de esto también, ahora que están los archivos todos a disposición, están todas las... uno puede leer todo el intercambio de cartas entre ellos, cómo se queja ella de que por qué no puede firmar el artículo, etcétera, etcétera. Estas son parejas de arquitectos también, que es interesante porque ahí es donde se ve más esta cosa de que uno aparece y el otro desaparece. Riley y Reima Pietila son dos arquitectos finlandeses que tienen una arquitectura muy orgánica, muy creativa, y en general en los libros aparece solamente él, mientras que cuando uno ve entrevistas que está filmado él, habla constantemente de ella, ¿no? Entonces le dice, ¿y por qué hace esta fachada tan orgánica o no sé qué? Y porque Riley, mi socia, que es arquitecta, dice Riley, que es arquitecta, había nacido en los fiordos, y entonces no sé qué es más. Y le vuelven a hacer, y el que entrevista vuelve a hacer otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué hizo tal cosa? No, porque con mi socia, que no sé qué. Es decir, Pietila siempre está señalando su socia. Sin embargo, miren cómo son los libros estos, cuando está publicada la obra. Acá tenemos Reima Pietila, y aquel otro dedicado a la arquitectura finlandesa, de Otaniemi, que es un campus de una universidad en Finlandia, dice Alvar Aalto, Eiki Siren y Reima Pietila. Y es en realidad la arquitectura de este campus la hicieron estos tres arquitectos con sus tres socias, es decir, que ahí en esas faltan al menos Elisa Aalto, Kaija Siren y Riley Pietila, ¿no? Estamos... es como muy marcado que se han desaparecido. El caso paradigmático de Denise Scott Brown, cuyo, digamos, socio recibe el premio Pritzker en 1991 y ella no. Pero no es la primera vez que el Pritzker hace esa misma gracia. Ya lo había hecho con Elizabeth Bohm, que le da el Pritzker a Gottfried en 1986, y un poco vuelve a ocurrir con Lu Wenzhou en el Pritzker de 2012, que se lo da a su socio Wenzhou. Acá tenemos los números del Pritzker, cómo reconocen la obra de las arquitectas y de los arquitectos: 3% mujeres y 91% varones. Las mujeres que han ganado el Pritzker: Zaha Hadid, Kazuyo Sejima, y la gente de RCR, que es la primera vez, en este caso en 2017, que gana una arquitecta que tiene hijos. Eso también es como un caso también para ponerse a pensar, ¿no? Luisa Hatton y Matías Sauerbruch también pasan por una experiencia similar, porque le ofrecen a él el premio Gottfried Semper 2013, solamente a él, y él se los rechaza, y finalmente lo reconocen con su socia. Y bueno, y ahora hay un momento como de reconocimientos tardíos, ¿no? El Instituto Americano de Arquitectos nunca le había dado una medalla de oro a una mujer,
y se lo da de manera póstuma a Julia Morgan en 2014. Julia se había muerto en 57 y es la primera mujer que recibe la medalla de oro. Tiene una cantidad de obras increíbles en el oeste de los Estados Unidos. O Phyllis Lambert, que es una de las primeras que gana el León de Oro de la Bienal de Venecia en 2014, o sea, son cosas muy recientes. Y este es otro caso también que tenemos documentado, que es el de Patty Hopkins. Esta es una foto de un premio que les dieron a los arquitectos de la High Tech de Inglaterra, y acá, bueno, tenemos los más reconocidos. Y después la BBC de Londres decide hacer un documental que se llama Los británicos que construyeron el mundo, y este es el afiche de promoción. Bueno, y después estos eventos donde las mujeres no son invitadas o no tienen voz para decir lo que piensan sobre la arquitectura. Esta es la apertura de la Bienal de Venecia de 2016, que además tenía como un lema de no sé qué, de lo inclusivo, de no sé cómo era. Y bueno, y aquí tenemos, ¿no? Todos hombres blancos, prácticamente de un mismo sector del planeta, etc. Y el bonus track lo trae Santiago Calatrava, que mientras les preguntaban qué opinaba de que las mujeres ganábamos en el campo de la arquitectura un 20, un 30% menos que los hombres, Calatrava dijo: las mujeres son la sal de la vida, le dan sabor, dice, ya esperen que ya les va a llegar el momento, mientras dibujaba a esas mujeres desnudas en la pantalla. Y bueno, y esto lo pongo porque tiene que ver en la forma en la que está escrita la historia, ¿no? Que hablábamos de que se habla que los hombres de las cavernas acondicionaron estos espacios como la primera habitación de los humanos, y sin embargo ahora se ha descubierto que todas estas pinturas las han hecho mujeres. Así que, bueno, las primeras que acondicionaron el espacio para la vida de la especie tendrían que estar más reconocidas dentro de esta actividad. Bueno, nada más.